esto. En un segundo. Todos me están escuchando bien, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Bien. No sé cómo les fue con el trabajo que estaban desarrollando con respecto a la actividad que les había propuesto. No sé con qué inconvenientes se habrán encontrado. Quisiera escuchar de ustedes si ha habido algún problema, si los miraron, si los trabajaron, si es claro el contexto del problema o si hay confusión con respecto a lo que ahí se solicitaba. Ustedes me dirán. ¿Estamos bien? ¿Sí están ahí? ¿Sí me están escuchando? Pues, profe, no se presentó ningún inconveniente con los ejercicios. Listo, pues. Entonces, simplemente como por clarificar, ya veremos qué como papel le daremos a ese trabajo dentro del proceso evaluativo, si ustedes están de acuerdo. Pero quisiera antes de eso, como tratar de concretar. Yo mencioné esto un poco informalmente la vez pasada. De alguna manera la idea es cómo utilizar esa integral definida que discutimos la sesión anterior para calcular áreas bajo curvas. Permítanme un segundo, esto me sobra acá, aunque no, es simplemente la reiteración de cómo funciona el proceso de integración definida. Pero la idea simple es, y este fue creo que el ejemplo precisamente que abordamos la clase pasada, si yo tengo una curva representada por una función, en este caso la función x al cubo más x, y yo tengo la región que está por debajo de esa curva y por arriba del eje X, es muy importante que tengan en cuenta que en estas regiones el delimitante inferior siempre es el eje X. Quiero hablar ahorita de qué pasa cuando no es así, como por tratar de generalizar este proceso, pero en el caso en que el delimitante por debajo sea el eje X y que se encuentre delimitada por un intervalo. Es muy importante que tengan en cuenta lo del intervalo de delimitación. Cuando yo trabajo con regiones en el plano cartesiano, si yo no delimito este intervalo, pues la región va a ser gigantesca, va a tener un área posiblemente infinita. Si quieren, ahorita les muestro cuál sería la idea. Por eso uno delimita la región por medio de un intervalo, es decir, por medio de esos dos numeritos, A y B. Y para esa región, el área corresponde a la integral definida, donde los límites de integración son esos números en el intervalo de 0 a 1, de la función que determina la curva que acota la región o delimita la región superiormente. Esa era la estructura de los ejercicios o problemas que había dejado para la sesión de hoy. Yo les pregunto a ustedes, si quisieran ustedes que ese taller hiciera parte del proceso evaluativo, es decir, que lo incluyéramos como parte de la calificación, ¿les parecería bien? Pues, profe, por mi parte yo creo que sí, porque pues yo ya lo realicé y no Listo, pues presentó ningún problema. bien. ¿Para cuándo me lo quisieran entregar? Una cifra razonable, por favor, teniendo en cuenta que ya lo trabajaron una hora. No sé, yo estaba pensando de pronto, pues, entonces pongo yo primero mi propuesta para el fin de semana, es decir, para más tardar el domingo.
¿Estaría bien? Sí, profe, yo también le iba a decir que para el fin de semana me parece bien para el fin de semana. Sí, Listo, o sea, profe. el domingo. Entonces voy a poner de una vez en Moodle la fecha para que ustedes tengan el espacio de entrega y me harían entrega de ese trabajito. ¿Estamos de acuerdo todos? Listo. Sí, profe. Y aquí lo subí como archivo. Lo voy a poner como tarea, porque ahí no deja como la actividad como tarea. Y voy, tarea. Entonces voy a llamarlo actividad evaluativa número 2. Ya tuvimos la primera. También un 10%, que valga el 10% del corte, otro 10%, entonces ya iríamos en un 20%. Y simplemente voy a poner resolver el taller el 11 de febrero, para no volver a subir el archivo, total el archivo ya está ahí. Y esto sería 11 de febrero para el 14, durante todo el día. Me lo pueden subir durante ese espacio. Listo, ya está en Moodle. Un segundo, me falta un datico. Listo, ya está en Moodle. Para que tengan el espacio para subir la actividad evaluativa número 2. ¿Listo? ¿Bien? ¿Todos de acuerdo? Sí, señor profe. Sí, profe. Listo, pues. Entonces, para cerrar con esta explicación y entrar como a generalizar este hecho, en este caso, el área de esta región, pues corresponde a esta integral que nosotros habíamos calculado la sesión pasada y que efectivamente nos dio 3/4. Yo quiero trasladarme hacia el otro ambiente con el que trabajamos y quiero como, dame un segundo, o sea que pongamos toda la pantalla de una vez para no tener que estar haciendo esto cada rato. Esto pues, bien. Quiero que miremos la siguiente situación. Supongamos que yo tengo, y voy a coger una función muy sencillita, gráficamente hablando, la función x al cuadrado. Esta de acá. Y supongamos que yo voy a coger el intervalo que va desde 1 hasta 3, a menor que x, menor que b, 0 menor que f de x, que sí, que f, perfecto, menor que, perdón, no, 0 menor que y, menor que f, listo, f de x, listo pues, y aquí pongo c y d, listo. Entonces, de alguna manera nosotros hemos trabajado con regiones de este estilo. Regiones donde estoy por debajo de una curva en un intervalo delimitado y por arriba del eje X. Yo quiero meter en este diagrama una nueva función. Voy a meter la función f de x igual, no, voy a cambiarle el nombre, claro. G de x, vamos a llamarla igual a x. Ustedes pueden ver esta recta que aparece acá. Esa es la función f de x igual a x. Quiero mirar lo siguiente. Ojo g menor que y menor que f. A ver si me quedó bien. Meterle con la letra. Y acá también. A ver si me queda bien. Listo. Y voy a coger C, I, H.
este pedacito. Y entonces quiero que se den cuenta de esta región nueva que aparece aquí, pintada en violeta. Es decir, voy a alternar los colores. Hasta el momento habíamos considerado toda esta región, hasta el eje X, como si el delimitante inferior fuera el eje X. Ahora yo estoy interesado no en toda esta región, sino estoy interesado en este pedacito que aparece en violeta, que es la región que por debajo no estaría delimitada por el eje 0, por el eje X, sino estaría delimitada por otra función o por otra curva. Y la pregunta aquí sería la misma que planteamos la sesión de clase pasada. ¿Cuál sería el área de la región? Pero ya no sería una región bajo una curva, sino sería una región entre dos curvas. La curva x al cuadrado por arriba y f de x, y x por debajo. Este es un nuevo enfoque de la problemática que se plantea. Nuevamente sigue siendo el proceso de encontrar áreas de regiones en el plano cartesiano, pero ahora es un área delimitada entre dos curvas. Yo les pregunto a ustedes, ¿se les ocurre alguna estrategia para encontrar el área de esta curva, teniendo en cuenta cómo calculamos el área de esta región, teniendo en cuenta cómo encontramos el área de esta otra región? ¿Se les ocurre alguna idea intuitiva de cómo podría funcionar? ¿Qué me dicen ustedes? O pueden decirme no, no se nos ocurre nada que podríamos hacer para calcular esta área que está sombreada en morado. ¿Qué me dicen? ¿Sí me están escuchando? ¿Sí están ahí? Sí, profe, pero no, La la respuesta verdad. podría ser no, no se nos ocurre. ¿Qué me dices tú? ¿Se te ocurre alguna forma de calcular esta área sabiendo calcular esta otra área que ya sabemos cómo calcularla con la integral definida? ¿Se te ocurre algo que pudiéramos hacer? No, profe, la verdad no. Listo. ¿A alguien? ¿Todos están con la misma respuesta? ¿No se les ocurre? Pero si es clara la pregunta para todos o no, o están confundidos con la pregunta. La única manera en que yo puedo saber... ¿Podrías repetir la ustedes... pregunta, profe, por favor? Dime. Dime, perdón. ¿Qué me dijiste? ¿Podrías repetir la pregunta, profe, por La favor? pregunta es si se les ocurre alguna forma de calcular esta área que estoy planteando acá. Sí, podrías repetir la pregunta, por favor. Lo acabo de hacer. La pregunta es esa. La pregunta es si se les ocurre alguna forma de calcular el área de esta región. Ok, no, señor. Tampoco se me ocurre. ¿A alguien se le ocurre algo? ¿No se les ocurre, por ejemplo, pensaría uno, coger toda esta área que tenía originalmente y restarle este pedacito de aquí abajo? Es decir, como esta área. Ahora pregunto, ¿sí saben cómo calcular esta área? ¿La área completa? ¿Sí lo saben? ¿Cómo calcularían ese área? Sí, profe, con la integral definida. Con la integral definida. Entonces ya sabríamos cómo calcular esta. ¿No se les ocurre de pronto que si yo quiero calcular solo este pedacito, pues lo que yo podría hacer es coger
toda esta área y quitarle el área del pedacito de abajo. ¿Les suena razonable esa estrategia? ¿Les suena Sí, profe. coherente esa idea? ¿O no? ¿O qué problemas ven para Sí, profe. aplicar esa idea? Sí, o sea, sí es coherente, pero digamos que cómo hallamos el área que tenemos que restar. Listo, gran pregunta. Pero entonces yo te la respondo. Ahora yo voy a coger lo siguiente. Esa área que queremos restar es un área bajo una curva, ¿no? Porque esa área sería, ya les muestro, 0 menor que y menor que g de x. Listo, y aquí sería c y j. Voy a quitar esto y entonces ya tengo mis 3 pedazos. Esta es el área completa. Esta es el área completa. Esto es un área bajo una curva. Y si yo cojo solo el pedacito que está abajo, esa es otra área bajo otra curva. En este caso, la curva sería y igual a x. En ese sentido, pues lo que uno diría es, yo calculo toda esta, ¿dónde está? Toda esta con la integral definida entre 1 y 3 de esta curva completa, de la curva de arriba, y luego calculo esta de acá con la integral definida, pero ahora la curva no sería x al cuadrado, sino sería x. Y en ese caso, cuando yo tenga todo completo, toda el área, le resto el área que me dio acá y obtengo el área que quiero encontrar. ¿Sí le suena razonable ahora esa estrategia? ¿Sí le suena Ok, natural? profesor. Sí, Esa es, en el fondo, la estrategia para calcular áreas entre curvas. Es una especie de resta entre el área grande, es decir, el área completa con la curva hasta arriba, y restarle el área, se me enredó acá, restarle el área de la parte de abajo. Y cuando yo reste esas dos áreas, me va a quedar el área de la región que yo estoy buscando. Formalicemos eso. Formalicemos eso. Áreas. A mí primero siempre me gusta como que vean la intuición para que entiendan de dónde vienen estas cosas y luego vamos a formalizar. Áreas entre curvas. Entonces, el área de la región delimitada por dos curvas, vamos a llamarlas g de x y vamos a llamarla f de x. Aquí hay una condición y es que g de x sea menor, para ser más preciso, menor o igual a f de x. Esta condición, en la cual no voy a profundizar mucho, lo que quiere decir es que la curva g de x está por debajo de la curva f de x. Aquí la curva g de x es la curva igual a x, la curva f de x es igual a x al cuadrado. Esa condición se tiene que cumplir en el intervalo
A, B. Cuando yo hablo del intervalo, es la forma resumida de decir cuáles son los dos números entre los cuales se está determinando el área. Entonces, el intervalo A, B, esto es notación de intervalo de número real. Esa área viene dada por la siguiente integral. Lo interesante es que aquí ahora todo se va a agrupar en una sola integral. La integral sería la integral entre A y B de la función f de x, que es la que está arriba, la que es mayor, menos la curva g de x con respecto a x. Es decir, de la forma en que estábamos intuyéndolo, que esa área entre curvas era la resta de dos áreas bajo curva, es la idea que se traslada en esta resta entre estas dos funciones. Yo cojo la función de arriba, le resto la función de abajo y en ese caso calculo la integral entre los límites. Estos límites son los mismos tanto para la función de abajo como para la función de arriba. Y eso me produce el área de esta correspondiente región. ¿Sí me hago entender con la idea? ¿Sí es clara la idea hasta ahí? Sí, sí, señor profe. Pues para mí ¿Para sí, no sé si de todos? pronto mis compañeros. ¿Qué me dicen los demás? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. En este ejemplo, y no lo voy a copiar aquí en el Word, sino voy a poner acá en el ejemplo, que se muestra el área de la región entre las curvas, y voy a escribirlo de esta manera. La bajita es lo que llamamos G, o la que está abajo, es decir, G de X igual a X, y la curva F de X igual a X al cuadrado en el intervalo, y aquí el intervalo que cogimos, me voy y me vuelvo, el intervalo va desde 1 hasta 3, el intervalo es sobre la recta o sobre el eje X, en el intervalo 1,3, sería igual, ay, ¿por qué me pasa? Sería igual a, y voy a copiar esto, simplemente es la aplicación de la fórmula, integral entre 1 y 3 de la función de arriba, en esta no me vayan a cambiar el orden, primero va la función que está arriba, luego va la función que está debajo, entonces aquí tiene que ir x al cuadrado menos x. Y entonces lo que me dice la teoría es que si yo calculo esta integral, el resultado es el área entre esas dos curvas. Quiero que por favor calculen esa integral. Quiero que por favor calculen la integral entre 1 y 3 de x al cuadrado menos x. Cuando alguien tenga la respuesta, por favor, me la comenta.
¿Alguien me tiene respuesta? Profe, Profe, no, habla Díganme. Karen. Tú primero, habla. a mí me dio 14 tercios. ¿Y los demás? Sí, profe, a mí también me dio 14 tercios. Sí, profe, igual. Listo, pues. ¿Me pueden decir decimalmente a qué es igual esto? ¿Me pueden A aproximar Cuatro eso? coma seis. 4,66 periódico. ¿Cuánto, perdón? 4,66 periódico, profe. 4,66 periódico. Entonces, el área de esta región, pues confío en que esté bien calculada la integral, sería 4,66. ¿Sí me hago entender con la idea? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? Voy a cambiar la función. Voy a poner una función. No sé si con esta tendrán problema. A ver qué tanto me cambia las cosas. No puedo, no, ¿será que no puedo? Ok, a a quitar esto, a ver si. Listo, listo. F de X igual a E a la X. Me está dejando hacer eso. ¿Por qué no? Un momento me lo dejaba hacer. Aquí tengo que volver a dibujar todo. Bueno, problema de esto. Pensé que. ¿No será que si pongo X al cubo? Tampoco. A ver. Si X al cubo sí me la deja, ¿por qué no me deja E a la X? ¿Dónde está? No me deja por X. Démoslo en X al cubo por el momento. Y aquí voy a poner X más 1. A ver si me deja. Listo. Y supongamos que yo quiero, voy a cambiar el intervalo, ya no de 1 hasta 3, sino voy a poner desde 0 hasta 1. Hay que poner otra vez X, no me gusta. Ah, no, no, tiene que ser al revés, tiene que ser, digamos que desde 3 hasta 5. A ver qué me queda. No era era esta región. Aquí se nos sale un poquitico porque estas funciones crecen mucho. Digamos que se nos sale un poquito de pantalla, pero es esta región que ustedes están viendo en este momento en pantalla. Esta función es x al cubo, esta función es x y la curva, perdón, el intervalo, mírenlo cuidadosamente, va desde 3 hasta 5. Quiero que por favor me calculen el área de esa región. Es un área entre curvas, vuelvo y repito, la curva grande, la que va por arriba, y aquí se ve lo grande que es, va desde, es x al cubo, esta curva otra vez es x, y esto va desde 3 hasta 5. Quiero que por favor me calculen el área de esa región. Si estamos en capacidad de calcular esa área de esa región entre curvas.
¿Sí estamos bien? ¿O tienen alguna pregunta? Asumo que no hay preguntas. Entonces, por favor, me calculan esa área. ¿Listo?
¿Listo? ¿Ya me calcularon esa área? Creo que no hay nadie. Entonces, pues voy a dar por cerrada la sesión de hoy y nos veríamos la próxima clase. ¿Sí? Profe, pues yo no estoy segura, pero me dio 128. Confirmación de los demás. No, miren, si no hay nadie, no tiene ningún sentido proseguir con esta reunión. Entonces, nos veríamos el martes. ¿Listo?